realizar las funciones vitales utilizando esta energía, obviamente la termodinámica va a jugar un papel muy importante. En este aspecto de la biología, en este aspecto de la biología. Como nosotros sabemos, todas las funciones vitales de reproducción, respiración, división, están regidas por la cantidad de energía que tiene una célula. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿de dónde obtiene energía la célula? La obtiene del ambiente, ¿no es cierto? De los alrededores, de los alimentos que consumimos nosotros, por ejemplo, aportamos con energía hacia todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, así que la termodinámica, por ejemplo, ha determinado que los seres vivos, los organismos vivos, somos seres isotérmicos, es decir, que la misma cantidad de energía que ingresa del ambiente, nosotros igualmente esa misma cantidad la desechamos al ambiente. ¿Ya? Por eso somos unos sistemas abiertos. ¿Ya? Todo lo que entra debe salir. Todo lo que entra debe salir. ¿Ya? Entonces, esa energía aprovechada, esa energía, por ejemplo, convertida dentro de las células, obviamente debe ser aprovechada. Debe ser consumida. ¿Ya? ¿De dónde obteníamos esta energía? La obteníamos de los alimentos. Si por ejemplo la célula un organismo vivo, por ejemplo, no obtiene energía, ¿qué le sucede? No puede cumplir las funciones vitales. No realiza sus funciones vitales y por lo tanto la célula entra en un estado de inanición y muere. ¿Ya? Y muere. Pero también hay diferentes formas de malnutrición, por ejemplo, en la cual los niveles energéticos son muy bajos, pero que permiten de alguna u otra manera, por ejemplo, darle esa cantidad de energía para que las células puedan producir todas sus funciones vitales. Hablamos de la malnutrición, por ejemplo, que ocurre en los países, en la región prácticamente del continente africano, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, hay dos enfermedades endémicas que son el Kwashiorkor y son el malaria. ¿Ya? ¿Por qué se producen este tipo de enfermedades? Se producen básicamente porque ellos tienen una dieta exclusivamente marinácea, una dieta únicamente rica en harinas y nada más. ¿Ya? Y ese es el motivo por el cual las personas, su perfil, por ejemplo, clínico, es que son personas muy delgadas, una masa muscular muy disminuida, ¿no es cierto? ¿A qué se debe esto? Se debe principalmente a que no tienen energía suficiente, ¿no es cierto?, para poder producir diferentes compuestos o para poder desarrollarse normalmente. ¿Ya? Entonces, estas formas de malnutrición igualmente pueden llevarnos a diferentes tipos de enfermedades, es decir, si no consumimos adecuadamente los alimentos. Pues obviamente nos alimentamos de un solo tipo, por ejemplo, de alimentos y igualmente va a perjudicar al rendimiento energético celular. ¿Ya? Pero igual, o sea, si ahorita consumimos demasiados alimentos y consumimos una gran cantidad de energía y no aprovechamos esta energía, si empezamos a almacenar esta energía, por ejemplo, ¿qué va a suceder? Si almacenamos una gran cantidad de energía, ¿qué va a pasar? Se acumula en modo de grasa. Se acumula en modo de grasa, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Produciendo qué? Produciendo obesidad, ¿no es cierto? ¿Y la obesidad qué nos lleva? Nos lleva a la producción de otros tipos de enfermedades, ¿no es cierto? Como enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, ¿no es cierto? Nos lleva a la producción de aterosclerosis, por ejemplo, ¿no es cierto? Y estas enfermedades, por ejemplo, presentes en estos individuos, obviamente van a disminuir el tiempo, la esperanza de vida de estos pacientes, ¿no es cierto? Disminuye considerablemente la esperanza de vida de estos pacientes, porque no se aprovecha la energía adecuada. ¿Ya? La energía se está almacenando constantemente, se produce obesidad, y la obesidad lleva a la aparición de otras enfermedades. Entonces, la energía la podremos sentir, la energía la podremos ver. ¿Qué dicen ustedes? Sí. La podemos ver, la energía, pero es única. Podemos ver la energía, es única. ¿Pueden sentir? Sentir, sí, la energía es eléctrica.
en los enlaces químicos específicos. ¿Ya? En los enlaces químicos donde se trae energía igualdad. Al momento que se rompen estos enlaces químicos, ¡pac!, en ese momento se transfiere una cantidad de energía. ¿Ya? Una cantidad de energía. Y es así que la termodinámica, por ejemplo, ha propuesto dos leyes. Son conocidas como las leyes universales de la termodinámica, que rigen a todos los seres, que rige a todo el universo. ¿Cuáles son estas leyes de la termodinámica? La primera ley de la termodinámica es que la energía se crea, se transforma, ¿cierto? Se transforma. Vamos a un ejemplo, por ejemplo. Vamos a un ejemplo. Una locomotora, por ejemplo, un tren que funciona a base de vapor de agua. ¿Ya? ¿Qué necesita para que pueda funcionar este tren? Necesita agua, no sé, una caldera con agua. ¿Qué más necesita? Necesita el combustible, el combustible va a ser carbón, ¿no es cierto? Y va a necesitar oxígeno, obviamente, para que se produzca la combustión del carbón. ¿Ya? Una vez que se produce la combustión del carbón, por ejemplo, ¿qué va a suceder? El oxígeno está en el ambiente. ¿Ya? El oxígeno está en el ambiente. Entonces, una vez que se produce la combustión del carbón, ¿qué va a suceder? Se consume el oxígeno. Se va a consumir el oxígeno, se va a producir el fuego, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con la caldera? ¿Qué va a pasar con el agua? Se va a evaporar. Mediante un sistema de pistones, por ejemplo, mediante un sistema de cámaras, esa presión de vapor se va a acumular en una cámara y luego se va a transferir a otra cámara y con eso va a producir ¿qué? Movimiento, ¿no es cierto? Movimiento. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Transformando la energía. Una energía química, una energía contenida, por ejemplo, en el carbón, la estamos transformando en una energía mecánica. ¿Cierto? Una energía mecánica. Lo mismo pasa en los seres humanos. ¿De dónde obtenemos energía los seres humanos? De los alimentos, ¿no es cierto? A través de diferentes procesos metabólicos, ¿ya? Esta energía presente en los alimentos, presente en los enlaces químicos de los alimentos, se va a transformar en energía mecánica para que nuestros músculos puedan funcionar, para que nosotros podamos caminar, ¿no es cierto? Pero hay cierta parte de esta energía que se va a perder en otra forma de energía denominada energía calorífica. ¿Ya? Energía calorífica, ¿ya? O el calor que nosotros conocemos. Es otro tipo de energía, pero es energía, ¿no es cierto? ¿Ya? Es energía. Pero es energía, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esa energía que se produce, por ejemplo, esa transformación energética que se produce es utilizada para diferentes procesos celulares, como por ejemplo síntesis. En la síntesis de productos, por ejemplo, ¿qué se necesita? En la síntesis de productos, ¿qué se necesita? Energía, ¿no es cierto? En la transmisión de impulsos nerviosos, ¿qué se necesita? Energía. En la división celular, por ejemplo, ¿ya? En la división celular se necesita igualmente energía. Todo proceso celular va a requerir prácticamente de energía, ¿ya? División celular, respiración celular, diferentes reacciones químicas que se producen, ¿no es cierto? Todo esto va a necesitar prácticamente de energía. ¿Qué es energía? ¿Qué es energía? Es la fuerza necesaria para realizar un trabajo. Exactamente. La energía es la capacidad para realizar un trabajo. Eso es energía. Por ejemplo, la energía cambia de un estado a otro, obviamente se produce un trabajo. En este caso, la energía química se transforma en energía química, ¿ya? En energía, mecánica. Y por lo tanto, se está produciendo un trabajo, ¿ya? Y esa energía, por ejemplo, es energía libre, como tal, es la utilizada para producir trabajo.
A esa energía libre, a esa energía utilizada para producir trabajo, la vamos a denominar energía libre de Gibbs. ¿Ya? Esa energía es utilizada para poder producir un trabajo específico. ¿Ya? Entonces, como vemos, nosotros nos acoplamos a la primera ley de la termodinámica. La materia no se crea y se destruye, únicamente se encuentra transformando, o la energía permanece constante en los alrededores. No se está perdiendo. ¿Ya? Se está perdiendo jamás. ¿Ya? Nuestro cuerpo, nuestras células transforman la energía química en energía mecánica y en energía calorífica. ¿Ya? Energía calorífica. ¿Ya? Eso lo podemos apreciar en este gráfico, que todos los organismos vivos se encuentran en un constante transformando únicamente la energía, ¿ya? Más no consumiendo o perdiendo energía en todo este ciclo. Ahora, la segunda ley de la termodinámica va a ser un poco contradictoria a lo que vamos a ver. ¿Ya? ¿Por qué? Para poder comprender un poco la segunda ley de la termodinámica debemos considerar prácticamente estos 4 conceptos. Primero, que es la energía interna, ¿cierto? Es la energía contenida en los enlaces químicos, es la energía interna, la energía contenida en los alimentos. ¿Ya? ¿Qué es la energía libre? Es la energía para poder realizar un trabajo. Energía utilizada para poder realizar un trabajo, ¿cierto? Tenemos otro concepto clave que es la entropía. La entropía es el desorden molecular que existe en la naturaleza para poder alcanzar el equilibrio. Es la entropía, desorden molecular para poder alcanzar el equilibrio. Y tenemos por último la entalpía, que es la capacidad calorífica que tiene, por ejemplo, un alimento, la cantidad total de energía que tiene un alimento, ¿ya? Cualquier sustancia. Eso prácticamente va a ser la entalpía. Entonces, ¿qué nos dice la segunda ley de la termodinámica? Para que un proceso ocurra de forma espontánea es necesario que la entropía total de un sistema aumente. ¿Qué quiere decir esto? Que en el universo la entropía va a estar constantemente alta, va a estar elevada, va a estar aumentada, ¿cierto? ¿Ya? Pero los seres humanos, los seres vivos, por ejemplo, los organismos, prácticamente todos los seres vivos del planeta, tienen un nivel de entropía bajo. ¿Por qué será esto? Que tienen un nivel de entropía bajo. Sin embargo, la segunda ley de la termodinámica dice que la entropía en el universo debe ser para que exista el equilibrio. Algo tiene que haber, ¿no es cierto?, en los seres vivos para evitar que nosotros, para nosotros poder habitar, por ejemplo, aquí habitar en el universo. ¿Ya? Porque si no, nosotros estuviéramos rompiendo la segunda ley de la termodinámica. Porque nosotros tenemos una entropía baja. Somos seres organizados, ¿cierto? Estamos formados por átomos, moléculas, ¿cierto? Tejidos, células, tejidos, órganos, aparatos, sistemas y el ser como tal. Somos seres organizados con un nivel de entropía. Algo tiene que haber, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos subsistir aquí en el universo y podamos cumplir la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué creen que sea, por ejemplo, eso? Esto que permite a nosotros habitar el planeta Tierra, habitar el universo. Liberación de calor. Liberación de calor. La liberación de calor. ¿A través de qué? ¿A través de él? De calor. ¿A través de qué se libera calor? ¿Cómo se llaman las transformaciones químicas que se producen a nivel celular? Metabolismo. Exactamente. Todos los organismos vivos tienen un metabolismo. Y esta entropía, ¿dónde le envían? Envían al ambiente, a sus alrededores, en forma de calor. Por eso nosotros cumplimos la segunda ley de la termodinámica. ¿Ya? Entiéndase entropía, el desorden molecular, por ejemplo, las tormentas eléctricas, los terremotos, las erupciones de volcanes, es energía acumulada, es entropía, es desorden molecular. Esa energía luego necesita ser liberada, ¿ya?, para luego encontrar un equilibrio. ¿Ya? Porque si esa energía, por ejemplo, se mantiene ahí, va a llegar un momento en el cual se puede producir un nuevo Big Bang, ¡boom! Explota la cosa.
dice que el universo, por ejemplo, se creó a través de una explosión, de una gran explosión. ¿Ya? Entonces, esa energía, por ejemplo, esa energía poco a poco va acumulándose, esa entropía, poco a poco va aumentando hasta que llega un punto que ¡pum!, se libera. Y esa liberación, por ejemplo, de entropía la vemos en las erupciones volcánicas, la vemos en los terremotos, por ejemplo, que es liberación de energía. ¿Ya? Es desorden molecular. Entonces, el motivo por el cual nosotros somos parte de este universo, somos parte de la Tierra, es porque nosotros liberamos, ¿no es cierto?, esta entropía en forma de calor, liberamos la entropía al ambiente. ¿Ya? La evolución, la evolución se da prácticamente por disminución de la entropía, por la organización de los seres vivos. La evolución por eso se dio. ¿Ya? Entonces, respondemos a la primera y segunda ley de la termodinámica. Prácticamente son las leyes que van a regir los cambios energéticos en la naturaleza, en el universo, ¿cierto? Y estos cambios de energía que ocurren, por ejemplo, en diferentes procesos, van a tener una denominación. Cuando el cambio de energía libre es negativo, se van a denominar reacciones exergónicas. ¿Por qué se denominan reacciones exergónicas y por qué tienen un cambio de energía negativo? Porque los productos, porque los reactivos, cuando se van a unir, cuando se unen, generan una gran cantidad de energía. ¿Ya? No necesitan una energía adicional para que se puedan unir, sino que estos productos generan una gran cantidad de energía. Y por lo tanto, por eso se denomina reacciones exergónicas, ¿ya? Porque liberan energía, se va a ganar energía antes de perderla. ¿Ya? Tenemos cuando el cambio de energía libre es positivo. ¿Qué pasa aquí cuando es positivo? Cuando es positivo, los reactantes, los reactivos, para que puedan unirse, para que pueda producirse la reacción, necesitan de energía adicional. Por eso se van a denominar reacciones endergónicas, porque necesitan de energía para que se pueda producir la reacción. ¿Ya? Para que se pueda producir la reacción. Entonces, por lo tanto, la reacción solo es posible si se requiere de energía, una reacción endergónica, y el cambio libre de energía va a ser siempre positivo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Se requiere de una fuente externa para que se dé la reacción, se requiere de energía. ¿Ah? Y el cambio de energía libre de orden cero es cuando todo se encuentra en equilibrio. No va a haber ni ganancia ni pérdida de energía. Para comprender un poco más una reacción exergónica, una reacción endergónica, vamos a apreciar este gráfico en donde, por ejemplo, esta es una reacción exergónica. Una reacción exergónica en la cual los reactantes, ¿no es cierto? Los reactantes, cuando se unen, liberan energía. No necesitan estos compuestos de energía para que se pueda producir la reacción, para que se puedan producir los productos, sino que estos productos, estos reactivos generan energía. Y es el motivo por el cual la reacción siempre va a ser negativa. ¿Ya? Negativa. Reacción exergónica. Reacción endergónica, ¿qué va a suceder? Reacción endergónica, para que los reactivos se puedan unir, necesitan de una fuente de energía adicional, ¿no es cierto? ¿Ya? Necesitan de energía adicional para que se pueda producir la reacción y se puedan formar los productos. ¿Ya? Una reacción endergónica, el cambio libre es positivo. ¿Por qué? Porque requiere de energía. ¿Ya? Requiere de energía para que se puedan formar los productos. ¿Ya? Para que se puedan formar los productos. ¿Ya? Ahora, esta energía contenida en los enlaces químicos de las diferentes sustancias que ingresan en nuestro cuerpo es utilizada para que se puedan producir todas las funciones vitales de nuestro cuerpo. ¿Ya? Todas las funciones vitales de nuestro cuerpo, todas las funciones celulares. ¿Ya? Reproducción, respiración, ¿cierto? Transporte. ¿Ya? ¿De dónde obtenemos esta energía? La obtenemos mediante procesos oxidativos, ¿no es cierto? Mediante vías metabólicas oxidativas, los cuales van a generar energía. ¿Ya? Van a generar energía. Y una forma básica de representar, por ejemplo, las reacciones en nuestro cuerpo, ¿ya?
es utilizando este gráfico, en donde, por ejemplo, un producto para que se transforme de C a D necesita prácticamente de una reacción exergónica, ¿ya? Necesita de una reacción que libere, ¿no es cierto?, energía para que se pueda dar esta transformación. Y en esta transformación de energía, por ejemplo, siempre va a haber una liberación de calor, ¿no es cierto? Una liberación de calor. ¿Ya? Cumplimos la primera ley de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, únicamente se va a transformar. Entonces, ¿qué vamos a decir de ahora en adelante? Que las reacciones endotérmicas que suceden en nuestro cuerpo siempre van a estar acopladas o siempre van a depender de las reacciones exergónicas, ¿ya? Entonces siempre vamos a hablar de reacciones endergónicas, exergónicas en nuestro cuerpo, en nuestras células, ¿ya? Reacciones endergónicas, exergónicas. Ahora, algo muy importante, no confundan los términos, ¿ya? Exergónico está relacionado prácticamente a las reacciones que se producen a nivel celular, ¿no es cierto? Y exotérmico, ¿ya? Significa la liberación, por ejemplo, de energía, la liberación de calor en un proceso químico, ¿ya? Proceso de laboratorio, ¿ya? Cuando yo les pregunto a ustedes, les pongo una pregunta de examen, de verdadero o falso. Las reacciones exotérmicas liberan energía en las células, ¿verdadero o falso? Es falso, porque el exotérmico es un término que se utiliza para reacciones químicas a nivel de laboratorio. Exergónico, endergónico, siempre son los términos precisos utilizados para reacciones químicas a nivel celular, ¿ya? Para reacciones metabólicas a nivel celular, ¿ya? Entonces, reacciones endergónicas nunca se van a producir por sí solas. ¿Qué necesitan para que se produzcan las reacciones endergónicas? Exactamente, una reacción exergónica. Entonces, reacciones endergónicas, exergónicas siempre van a estar presentes ahí para que se puedan producir las reacciones dentro de la célula, ¿ya? O sea que no va a haber reacción energónica si no hay exergónica. Exactamente. O sea, esto quiere decir que necesitamos obviamente de algún compuesto que aporte con esa energía para que se puedan dar las reacciones, ¿ya?, celulares en nuestro organismo. Un compuesto que obviamente se produjo ¿por qué? Por una reacción exergónica. Pero eso es un acoplamiento, ¿ya? Indirectamente, pero es un acoplamiento de una reacción endergónica exergónica, ¿ya? Ahora, reacción exergónica también la vamos a denominar catabolismo. Reacción exergónica. ¿Por qué? ¿Qué decíamos de una reacción exergónica? ¿No es cierto? Liberaba energía, ¿no es cierto? Liberaba energía, ganábamos energía. Y por lo tanto, en los procesos catabólicos celulares, en la oxidación, por ejemplo, en la degradación de compuestos químicos, siempre vamos a ganar energía, ¿ya? Siempre vamos a ganar energía en los procesos catabólicos. Mientras tanto que las reacciones endergónicas se van a denominar, vamos a poder llamar también reacciones anabólicas o el anabolismo. El anabolismo no son más que reacciones sintéticas. ¿Ya? Sintéticas, ¿qué quiere decir sintéticas? Que se producen nuevas cosas. Pero para que se produzcan estas nuevas cosas, ¿qué necesitamos? Energía, ¿ya? ¿Qué decíamos de una reacción endergónica? Que requiere de energía para que los reactantes se puedan, para formar, por ejemplo, glucosa dentro de nuestro cuerpo, se requiere de energía. Para formar glucógeno se requiere de energía, prácticamente, ¿ya? Entonces la energía juega un papel muy fundamental en la síntesis de productos. Para transformar el glucógeno o glucosa no se necesita energía. El glucógeno, la glucosa no se necesita energía porque se está degradando manualmente. El glucógeno se lo está degradando a glucosa, ¿ya? Ahora, juntos, catabolismo con anabolismo es lo que vamos a considerar, lo que vamos a llamar el metabolismo celular, ¿ya? Metabolismo celular. Los metabolismos no son más que reacciones anabólicas y catabólicas para producir, ¿ya?, para
para producir energía o para producir otros productos. Entonces, en el metabolismo celular, en las reacciones energéticas, por ejemplo, siempre debe haber la presencia de un intermediario que permita a la célula, por ejemplo, controlar las diferentes reacciones que se producen a nivel celular. Estos intermediarios lo que van a permitir a nivel de la célula es controlar las diferentes rutas metabólicas para que no todas las rutas, por ejemplo, dentro de la célula se encuentren funcionando todas, sino que unas deben estar activas, otras obviamente deben estar inactivas. Eso va a depender de la cantidad energética que presenta la célula. Porque si todas las rutas metabólicas estuvieran activas, ¿qué va a suceder? Se va a agotar prácticamente toda la energía que está produciéndose, al mismo instante se la está consumiendo. Eso sería un desorden absoluto y por lo tanto la vida fuera incompatible. ¿Ya? Eso lo vamos a denominar el control respiratorio. Este control respiratorio que va a evitar el consumo fuera de control de la célula. ¿Ya? Consumo fuera de control de la célula. ¿Ya? Ahora, hay otro tipo de reacciones. Sabemos nosotros que, por ejemplo, todas las reacciones químicas van a depender del oxígeno, de la presencia de oxígeno. ¿Ya? De la presencia de oxígeno. Si no hay oxígeno, ¿ya? No se va a producir, por ejemplo, energía. ¿Ya? Si no hay oxígeno, no se va a producir energía. Pero hay procesos, hay reacciones químicas, por ejemplo, que van a permitir que diferentes rutas metabólicas mantengan su actividad. Y cuando hay disminución de oxígeno, por ejemplo, estas rutas metabólicas no se van a detener, sino que van a seguir funcionando. Este tipo de reacciones son las hidrogenaciones, deshidrogenaciones, en donde van a participar diferentes coenzimas. Estas coenzimas son las encargadas de transportar, ¿no es cierto?, estos hidrógenos de un lugar a otro, de un sustrato hacia otro sustrato específico. ¿Ya? Estas coenzimas. Entonces, estas deshidrogenaciones, hidrogenaciones van a permitir mantener vivas algunas rutas metabólicas cuando la cantidad de oxígeno es demasiado baja. ¿Ya? Es demasiado baja. Un ejemplo, un ejemplo es el caso de la glucólisis aerobia. Cuando los niveles, por ejemplo, de oxígeno disminuyen, la glucólisis aerobia se convierte en glucólisis anaerobia. ¿Ya? ¿Cómo se convierte en glucólisis anaerobia? Porque el piruvato ya no va directamente al ciclo de Krebs, sino que el piruvato se transforma en lactato. ¿A través de qué enzima? A través de la lactato deshidrogenasa. ¿Qué utiliza como coenzima? El NAD. ¿Ya? ¿Ya? NAD o el NADH. NAD oxidado, NADH reducido. ¿Ya? Reducido. Entonces, este cambio, por ejemplo, de glucólisis aerobia a glucólisis anaerobia va a permitir que la glucólisis no se detenga. ¿Y por qué es importante que la glucólisis no se detenga? Porque en la ruta sintética de la glucólisis se genera ATP. Se genera ATP, que es la molécula energética de la célula. ¿Ya? Entonces, la importancia de estas hidrogenaciones, deshidrogenaciones. ¿Ya? Ahora, sabemos que las reacciones químicas deben suceder al instante, en milisegundos, en nanosegundos se deben suceder las reacciones químicas a nivel celular para que estas sean compatibles con la vida, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces debe haber algún compuesto o algo que permita que las reacciones químicas se den rápidamente, sin necesidad de las hidrogenaciones, deshidrogenaciones, sin necesidad de los intermediarios. ¿Ya? ¿Cuál es ese compuesto que va a permitir que las reacciones químicas se den rápidamente y permite acoplar las reacciones endergónicas y exergónicas? Ese compuesto es el ATP, el adenosín trifosfato. Este compuesto va a estar dentro de la célula, va a estar en todo lado, va a estar en todo lado presente el ATP. Y este ATP es el que va a permitir, por ejemplo, la biosíntesis de compuestos, la contracción muscular, la transmisión del impulso nervioso, porque se va a encontrar en el lugar preciso, en el lugar que se requiere de energía. ¿Ya? Y eso lo podemos representar a través de este gráfico, ¿no es cierto? En lo cual una reacción energónica, ¿no es cierto? Esta es una reacción energónica. ¿Ya? ¿Qué depende de qué? Depende de un compuesto específico para que se pueda dar. ¿Cuál es este compuesto específico? El ATP, que se produce producto de qué? Producto de una reacción
exergónica. Por eso decimos que las reacciones entergónicas siempre van a estar acopladas a una reacción exergónica. ¿Ya? Una reacción exergónica. ¿Ya? Entonces, los cambios de energía que existen a nivel celular pueden ser de tres maneras. Primero, se puede intercambiar energía a través de la escisión de los grupos fosfatos, a través del rompimiento de los grupos fosfatos. ¿Ya? Cuando se rompe un grupo fosfato, se libera una gran cantidad de energía. ¿Y cuál es la moneda energética celular de energía? El ATP, la adenosín trifosfato. Bueno, adenosín trifosfato igualmente, que funciona como un ATP. ¿Ya? Otro intercambio de energía, ¿cómo se podría dar? Utilizando las hidrogenaciones, deshidrogenaciones, las reacciones de óxido-reducción. Las reacciones redox que nos conocemos. Las cuales utilizan ¿qué? Utilizan coenzimas, ¿ya? Coenzimas especiales. Y por último tenemos las reacciones acopladas, ¿ya? Reacciones que producen energía, sí, pero esa energía producida, por ejemplo, es utilizada por la siguiente reacción química, para que la reacción siempre se dé hacia adelante, no se haga reversible. A eso se denomina reacciones acopladas, exergónicas, entergónicas. ¿Ya? La energía que se produce en una primera reacción es utilizada en el siguiente paso, ¿cierto? Para que se produzca esa reacción. Y siempre va a ser unidireccional. ¿Ya? Unidireccional la reacción, siempre hacia adelante. ¿Ya? No va a ser reversible la reacción. Entonces, en base a eso podemos decir que la molécula de ATP es como el dinero, ¿no es cierto?, que presenta la célula, que tiene la célula, ese dinero físico, ¿no es cierto? Mientras tanto que el NAD reducido como NADH, el FAD reducido como FADH2, por ejemplo, va a ser energía presente ahí, pero en forma de un cheque. Porque estas coenzimas luego van a ir ¿dónde? Van a ir a la mitocondria, ¿ya? A la cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa para producir ATP. Entonces sería prácticamente la mitocondria sería el banco, por ejemplo. Llevamos como un cheque y transformamos ese cheque en energía, ¿no es cierto? En ATP. Y las reacciones acopladas, obviamente, que es energía que se genera, es utilizada para que la reacción siempre vaya hacia adelante, ¿ya? Siempre se genere hacia adelante. ¿Ya? Todo ser vivo necesita energía para vivir, desde las amibas hasta los elefantes, pasando por el hombre. Realizar actividades como respirar, crecer, ver la televisión, pensar e incluso dormir implican un gasto de energía que se obtiene a partir de los alimentos que se ingieren. Al recibir alimento ocurren una serie de reacciones químicas dentro de las células que son las causantes del
desprenden gran cantidad de energía se les llama reacciones exergónicas. Los procesos que conforman el metabolismo, anabólicos y catabólicos, son fotosíntesis, respiración celular, fermentación, glucólisis y quimiósmosis. Para que se lleven a cabo, es necesario que una molécula esté presente siempre, el ATP o trifosfato de adenosina. Es tan importante que se le ha llamado la moneda energética del metabolismo. Sin ella, ni se almacena ni se libera energía. Su formación y usos específicos los veremos más adelante, pero no debes olvidar que es gracias a esta molécula que nuestras células pueden llevar a cabo todas las reacciones químicas para crear alimento o desintegrarlo y darnos la energía necesaria que nos permite realizar nuestras actividades. Entonces, ¿nosotros qué somos? ¿Qué tipos de organismos somos? ¿Organismos heterótrofos? ¿Por qué somos heterótrofos? Necesitamos de combustible, necesitamos de alimentos para poder transformar en energía, ¿no es cierto?, de estos compuestos. ¿Y en qué molécula se transfiere esta energía presente en los alimentos? En el ATP, en el adenosín trifosfato, ¿ya? En el ATP, en el adenosín trifosfato, que es la molécula encargada de transferir la energía libre para que se pueda producir el trabajo. ¿Bien? Transfiere la energía libre para que se pueda producir el trabajo. Entonces, ¿el ATP por qué está formado? El ATP está formado por una base púrica llamada adenina, ¿no es cierto? ¿Ya? La vamos a encontrar en la parte superior. Va a estar formada por un glúcido denominado ribosa, un compuesto de 5 carbonos, ¿no es cierto? Y va a estar formada por 3 grupos fosfatos. ¿Ya? Va a estar formada por 3 grupos fosfatos. Por eso se le va a denominar el ATP. Y para que exista la transferencia de energía en el medio, en los alrededores, debe haber siempre la presencia de magnesio. ¿Ya? La presencia de magnesio. ¿Ya? Aquí tenemos los grupos fosfatos, son 3 grupos fosfatos. Una molécula de ribosa y una molécula de adenina. Junto a todo esto denominamos adenosín trifosfato, ¿cierto? Ahora, el ATP es la molécula que al momento de escindirse, al momento de romperse, por ejemplo, va a transferir la mayor cantidad de energía. Ese es el motivo o es la razón por la cual a los compuestos que contienen un grupo fosfato dentro de nuestro cuerpo y que pueden transferir esa energía, pues los he clasificado en 2 grupos. Fosfatos de alta energía que se encuentran sobre el ATP, que aportan mayor cantidad de energía cuando el grupo fosfato se rompe. Y fosfatos de baja energía que se encuentran bajo el ATP, que igualmente aportan energía cuando el grupo fosfato se escinde, se rompe, pero la cantidad de energía que transmiten o transportan es baja con respecto al ATP. ¿Ya? Un motivo por el cual el ATP se lo ha considerado la molécula energética es por el tipo de enlaces que tiene el ATP. Por ejemplo, las moléculas que están sobre el ATP, el tipo de enlace que une el grupo fosfato con el compuesto es un enlace anhidro. Y por lo tanto, en el ATP, los 2 últimos grupos fosfatos van a tener enlace anhidro. ¿Ya? Mientras tanto, que los compuestos que se encuentran bajo el ATP, ¿cierto? Bajo el ATP van a contener un tipo de enlace normal. Y es el motivo por el cual cuando se descinde el grupo fosfato, la cantidad de energía que se transmite es inferior a la que transmite el ATP. ¿Ya? Fosfatos de alta energía, fosfatos de baja energía, que dependen del tipo de enlace para transferir la mayor cantidad de energía. ¿Ya? Mayor cantidad de energía. ¿Ya? Ahora, ¿cómo transmite su energía el ATP? El ATP transmite su energía prácticamente escindiéndose o rompiéndose un grupo fosfato. Cuando un grupo fosfato se rompe, por ejemplo, del ATP, transfiere energía y se convierte en ¿qué? Se convierte en adenosín y fosfato más fósforo. ¿Ya?
Ahora, en ese momento que se decide el primer grupo fosfato, podemos apreciar que se va a generar la mayor cantidad de energía. Ahora, cuando ustedes vean, por ejemplo un símbolo, un grupo fosfato con una onda, por ejemplo, significa que ese tipo de enlace va a desprender la mayor cantidad de energía. Entonces, el primer fosfato, ¿no es cierto?, nos entregó una gran cantidad de energía. El segundo fosfato, cuando se cinde, cuando se rompe, por ejemplo, igualmente va a aportar una cantidad de energía, pero la cantidad de energía que aporta va a ser un poco inferior a cuando el primer fosfato se rompió, ¿ya? Y cuando se rompe este segundo grupo fosfato, se convierte en adenosín monofosfato, que contiene solamente un grupo fosfato. Y este grupo fosfato puede ser igualmente liberado, puede ser dado para transferir energía. Pero como sabemos, cuando este grupo fosfato se cinde, ¿qué pasa? Va a liberar energía, pero ya en una cantidad muy baja. Porque este tipo de enlace, ¿qué tipo era? Un enlace normal. Mientras tanto, que los dos enlaces de los dos grupos fosfatos que se va rompiendo en un inicio tienen un tipo de enlace anhídrico, ¿ya? Anhídrico, ¿ya? Ahora, pues el tipo de enlace que tiene la molécula de ATP determina igualmente por qué el ATP es considerado la molécula energética. Otro motivo por el cual es considerada la molécula energética y por el cual el ATP desprende la mayor cantidad de energía es por las cargas que tienen los grupos fosfatos. ¿Qué decimos de las cargas cuando son iguales? ¿Se unen o se repelen? ¿Cierto? Se rechazan, se repelen. Por lo tanto, estas cargas de aquí, por ejemplo, estas cargas, 4 cargas negativas que tienen cada uno, cada fosfato tiene una carga negativa, ¿ya? Entonces, la cantidad de repulsión, por ejemplo, es elevada, por ejemplo, en estos sitios. Es elevada en estos sitios. Y al momento de producirse la escisión del grupo fosfato, el rompimiento de este grupo fosfato, esa repulsión es lo que permite transferir la energía. ¿Ya? Transferir la energía. ¿Ya? Igualmente, ¿por el tipo de qué? Por el tipo de enlace que existe. Esos son los motivos por los cuales el ATP se lo consideraba la molécula energética. El tipo de enlace que posee y la repulsión que existe de sus cargas negativas del oxígeno. ¿Ya? Las cargas negativas del oxígeno. ¿Ya? Sin embargo, vamos a ver que existen otros compuestos que igualmente van a aportar una gran cantidad de energía al momento de romperse, por ejemplo, un grupo particular. ¿Por qué producen energía estos compuestos? Porque tienen en su interior enlaces ésteres-diol. ¿En dónde interviene qué? Interviene un azufre que funciona como un enlace. Al momento de romperse este compuesto, por ejemplo, este enlace diol, igualmente se va a desprender una gran cantidad de energía. ¿Ya? Por ejemplo, en el ciclo de Krebs hay un compuesto que se denomina succinilcoenzima A, el cual se transforma en succinato, ¿ya? En el cual actúa una enzima específica, ¿ya? Este succinilcoenzima A, para transformarse en succinato, debe perder su grupo coenzima A, ¿ya? Al momento, por ejemplo, de perder la coenzima A, en ese momento se produce como un estallido, como una liberación grande de energía, y en ese momento se puede fosforilar ¿qué? Un ADP, para transformarlo en ¿qué? En ATP. Hay desprendimiento de energía y hay formación de un intermediario de energía, ¿ya? Se forma ATP, y ese es el motivo por el cual estos lugares liberan gran cantidad de energía cuando se rompen este tipo de enlaces, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, a los ésteres aminoácidos, a la S-adenosínmetionina, por ejemplo, a la uridifosfato-glucosa, que igualmente cuando se rompe, por ejemplo, su grupo fosfato, se libera, o se rompe un grupo específico, se libera una gran cantidad de energía porque está unido mediante un éster diol. ¿Ya? Un éster diol. ¿Ya? Ahora, el ATP, ¿no es cierto?, era el punto medio en el cual podíamos clasificar a los compuestos en fosfatos de alta energía y fosfatos de baja energía. ¿El ATP para qué va a ser utilizado? El ATP va a ser utilizado para poder fosforilar todos los compuestos que se encuentran bajo él. O sea, los fosfatos de baja energía, ¿no es cierto?, van a ser siempre fosforilados ¿por quién? Por el ATP. ¿Ya? El ATP va a transferir el grupo fosfato.
va a transferir esa energía, ¿no es cierto?, hacia esos grupos de baja energía. Mientras tanto, que los compuestos de alta energía, ¿no es cierto?, los fosfatos de alta energía, van a tener la capacidad de fosforilar ¿a quién? Fosforilar al ADP, para formar ATP. ¿Cuáles son estos compuestos que exclusivamente pueden fosforilar al ADP para formar ATP? Son la creatinina fosfato, ¿no es cierto?, el 1,3-bifosfoglicerato y el fosfoenol piruvato. ¿Ya? Fosfoenol piruvato y 1,3-bifosfoglicerato son intermediarios vuelta de la glucólisis. ¿Ya? Que al momento de desfosforilarse produce ATP. El ADP se fosforila, se convierte en ATP. ¿Ya? En ATP. La creatinina fosfato. ¿Qué enzima actúa sobre la creatinina fosfato? La creatinina fosfosinasa, la CPK, CPK1, CPK2 y CPK3, ¿ya? La CPK3 es prácticamente la muscular, se encuentra en mayor cantidad en el músculo esquelético, ¿no es cierto? ¿Ya? Esta creatinina fosfosinasa, ¿qué va a hacer? Va a actuar sobre el creatin fosfato. ¿Qué hace? Eliminar el fosfato. ¿Para formar qué? Para formar creatina más ATP. Creatina más ATP. Porque el grupo fosfato aquí lo transfiere al ADP. ¿Sí? Y se forma el ATP. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles van a ser los sitios en los cuales se puede formar ATP a nivel celular? En primer lugar, la mitocondria. Va a ser la fábrica del ATP. Va a ser el sitio en el cual las moléculas de ADP tienen que ingresar a la mitocondria para que éstas se fosforilen a través de la ATP sintasa. ¿Ya? Solamente estos fosfágenos de alta energía son formas de almacenamiento de energía. Solamente se liberan cuando las concentraciones de ATP son muy bajas a nivel plasmático. ¿Ya? No siempre se va a fosforilar el ATP en el citoplasma. Siempre se va a fosforilar el ADP, ¿dónde? En la mitocondria, a través de la ATP sintasa. A través de la ATP sintasa. Entonces, la fábrica de ATP, mitocondria, ¿a través de qué? De la fosforilación oxidativa. ¿A través de qué enzima? Del ATP sintasa. ¿Ya? Segundo sitio donde se va a poder formar ATP va a ser en la glucólisis. Glucólisis. Se van a formar 2 moléculas de ATP. Por cada molécula de glucosa se van a formar 2 moléculas de ATP. En sí se van a producir 4 moléculas de ATP, pero 2 son restituidas porque en las primeras fases de la glucólisis se utilizan 2 ATP. ¿Ya? Entonces se producen 4, 2 se sustituyen y como ganancia neta tenemos 2 moléculas de ATP en la glucólisis. ¿Ya? ¿Dónde se producen el ATP en la glucólisis? En la desfosforilación del 1,3-bifosfoglicerato y en la desfosforilación del fosfoenol piruvato. Son reacciones altamente exergónicas que transfieren ese fosfato hacia el ADP para formar ATP, adenosín-trifosfato. ¿Ya? Y otro sitio donde se va a producir ATP va a ser el ciclo de Krebs, el ciclo del ácido cítrico, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, como ustedes lo quieran denominar. Aquí se va a formar únicamente una molécula de ATP. ¿Ya? ¿En qué parte? ¿En qué sitio? En la conversión de succinilcoenzima A hacia succinante. En este punto se forma una molécula de ATP. Este mecanismo de formación de molécula de ATP que no ocurre en la fosforilación oxidativa se denomina fosforilación a nivel de sustrato. ¿Qué ocurre dónde? En el citoplasma. Bien en la mitocondria, en el citoplasma de la mitocondria, o bien en el citoplasma celular. ¿Ya? Porque el ADP siempre se va a fosforilar en la fosforilación oxidativa mitocondria utilizando la ATP sintasa. La ATP sintasa. Los fosfágenos, los compuestos que pueden fosforilar el ADP, solamente fosforilan cuando las concentraciones de ATP son bajas en el citoplasma. Es la razón o es el motivo que, por ejemplo, en los organismos vertebrados,
vamos a tener el principal fosfágeno, la creatina fosfato. La creatina fosfato va a ser el principal fosfágeno, ese fosfato, una forma de almacenamiento de fosfato de alta energía. ¿Qué se utiliza cuando? Las concentraciones de ATP son bajas a nivel citoplasmático. ¿Ya? ¿Dónde encontramos creatina fosfato? En el músculo estriado, ¿no es cierto? En el corazón, en los espermatozoides, en el cerebro. Mientras tanto, en los organismos invertebrados, ¿cuál va a ser ese compuesto? Análogo, por ejemplo, a la creatina fosfato, la arginina fosfato, que se encuentra en el músculo braquial. ¿Ya? En el músculo braquial. Entonces, tengan en cuenta estos tres sitios donde se puede producir ATP. ¿Ya? ATP. Ahora, tres. Fosforilación oxidativa. ¿Ya? Glucólisis, ciclo de Krebs. ¿Ya? Glucólisis, ciclo de Krebs. ¿Ya? Sitio donde se puede producir ATP sin necesidad de ir a la fosforilación oxidativa. Este, por ejemplo, es el ejemplo de la creatinina fosfato, que siempre la creatina fosfosinasa, el zinc de la molécula del fosfato de la creatinina fosfato, cuando las concentraciones de ATP están por debajo. ¿Ya? Donde hay más concentración, por ejemplo, de ADP. ¿Ya? En ese momento se sintetiza la creatinina sinasa. ¿Ya? El ADP es el que funciona como un modulador alostérico y dice, se necesita sintetizar creatinina sinasa, fosfosinasa. Y por lo tanto, en ese momento, se va a ¿qué? Se va a formar creatina y se va a formar una molécula de ATP. El grupo fosfato es el que se está transfiriendo. ¿Ya? Se está transfiriendo. ¿Ya? Ahora, decíamos que la mayoría de reacciones energónicas que ocurren a nivel celular están acopladas a una reacción exergónica, ¿no es cierto? Una reacción energónica nunca va a suceder independientemente. ¿Ya? Nunca va a suceder sola. ¿Ya? Para unir glucosa con fosfato, por ejemplo, es una reacción tan energónica, obviamente, que a nivel de laboratorio necesitamos gran cantidad de energía para poder unir estos dos compuestos. Pero ¿qué sucede dentro de la célula? Dentro de la célula, ¿cierto? ¿Qué se utiliza? En un inicio, una enzima. ¿Qué hace la enzima? Disminuir la energía de activación, ¿no es cierto? Para que se puedan unir los productos. ¿Ya? Pero obviamente para que se pueda unir glucosa más fosfato se necesita de energía. ¿De dónde se obtiene esa energía? Se obtiene de ATP. ¿De dónde se obtiene ese grupo fosfato? Lo obtenemos de ATP. Entonces la exocinasa, que es la primera enzima de la glucólisis, lo que hace es transferir el grupo fosfato presente en el ATP hacia la glucosa para formar glucosa 6-fosfato. Y como hay rompimiento de una molécula de ATP, ¿no es cierto? Hay desprendimiento de energía. Hay desprendimiento de energía. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, se convierte en una reacción exergónica. ¿Ya? Es una reacción tan exergónica que este punto de la glucólisis en ese momento se vuelve irreversible. ¿Por qué? Por el estallido, por ejemplo, energético que hay aquí. Cuando se rompe la primera molécula del fosfato. ¿Ya? El fosfato. Entonces, por eso decimos que siempre el ATP va a permitir el acoplamiento de reacciones desfavorables desde el aspecto termodinámico a favorables. ¿Ya? A favorables. O sea, esta reacción se va a dar rápidamente. ¿Ya? Rápidamente, y va a indicar un punto de control, un punto en el cual la reacción sea irreversible. ¿Por qué? Por desprendimiento de energía. ¿Ya? De energía. Adenosina va a ser la enzima clave prácticamente en la fosforilación del ATP, en la fosforilación del ADP, del AMP, en el citoplasma. Adenosina o miosinasa va a permitir que fosforilar el AMP en el plasma. ¿Qué hace la adenosina? Transfiere un grupo fosfato del ATP hacia el AMP para formar ¿qué? Dos moléculas de ADP, adenosina y fosfato. Y luego este adenosina y fosfato, ¿qué va a suceder?
¿Dónde se va a transportar? A la mitocondria. ¿Para qué? Para formar ATP. Entonces aquí vamos a decir que prácticamente tanto AMP como ADP van a actuar como moduladores alostéricos, que van a activar prácticamente todas las rutas oxidativas, todas las rutas de degradación. ¿Para qué activan las rutas de degradación? ¿Ah? ¿Para qué activan las rutas de degradación? Cuando hay concentraciones elevadas de AMP, ADP. Exactamente, para obtener más energía. Porque esos moduladores alostéricos, ¿qué hacen? Le indican a la célula que no hay ATP, que no hay energía y por lo tanto se necesita más energía. ¿De dónde obteníamos energía? De las reacciones catabólicas, reacciones oxidativas, reacciones de desintegración. ¿Ya? Entonces, AMP, ADP van a actuar como moduladores alostéricos. ¿Incrementan qué? Incrementan el índice de reacciones catabólicas. ¿Con qué propósito? Generar más ATP. ¿Ya? Más ATP. Si las concentraciones de ATP son estables, ¿qué va a pasar? No vamos a hacer eso. Las reacciones catabólicas que se van a activar, reacciones por ejemplo de almacenamiento, de formación, por ejemplo de formación de productos, glucógeno que necesita de energía, ¿ya? Necesita de energía. ¿Ya? Ahora el ATP igualmente puede donar los dos grupos fosfatos de la sola. ¿Ya? En una sola reacción puede donar los dos grupos fosfatos. ¿Ya? ¿Dónde sucede esto? Esto sucede principalmente en la activación de los ácidos grasos para que estos ingresen a beta oxidación o a la oxidación de los ácidos grasos, la destrucción de los ácidos grasos a nivel mitocondrial. ¿Ya? Pero al momento, por ejemplo, de romperse dos grupos fosfatos, ¿qué va a suceder? ¿Cierto? ¿Qué va a pasar? Se va a liberar más energía, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y qué va a pasar con esta liberación de energía? Se va a transformar en forma de calor. ¿Ya? Se va a transformar en forma de calor. ¿Ya? ¿Y ese calor qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con este calor? ¿Qué decíamos, por ejemplo, de la sangre? ¿Qué contiene? Contiene agua. ¿El agua qué tiene? ¿Qué propiedad físico-química tiene? Un alto calor específico. ¿Qué le permitía el alto calor específico al agua? Regular la temperatura corporal. Entonces, esta es una forma de generación de calor en nuestro cuerpo. ¿Ya? La excesión de los dos grupos fosfatos en la activación de los ácidos grasos. Dos grupos fosfatos se liberan, se rompen, se produce gran cantidad de energía, se libera calor y ese calor es transportado por la sangre a todas las regiones de nuestro cuerpo. ¿Ya? Regulador de la temperatura corporal. ¿Ya? Por la presencia de agua en sangre, ¿no es cierto? Que tiene un alto calor específico. Se me olvidaba del agua. Van a utilizar todos ustedes aquí mismo. Hay que acordarse prácticamente. Acordarse de la KM, acordarse de la constante de Michel. Sí, güey. ¿Ya? Ahora, también para qué se utiliza el ATP a nivel citoplasmático. Se utiliza para poder fosforilar los nucleósidos, para poder fosforilar los nucleótidos. ¿Qué nucleótidos? Nucleótidos de guanosin monofosfato, citidin monofosfato, uridin monofosfato y timidin monofosfato. ¿No es cierto? El ATP prácticamente va a ser utilizado para poder fosforilar estos compuestos. ¿Y formar qué? Formar guanosin trifosfato, ¿cierto? Formar citidin trifosfato, uricin trifosfato y el timidin trifosfato. ¿Ya? ¿De dónde obtenemos el grupo fosfato? Del ATP, ¿no es cierto? Del ATP. Y para fosforilar estos nucleótidos utilizamos una enzima que es la nucleósido difosfato sinasa. ¿Ya? Nucleósido difosfato sinasa. ¿Ya? Nucleósido difosfato sinasa. ¿Puedes repetir esa parte? ¿Puedes repetir esa parte?
El ATP también es una molécula, un compuesto utilizado para fosforilar otros compuestos, otros nucleótidos, ¿cierto? Otros nucleósidos, ¿ya? A nivel citoplasmático. ¿Ya? Recuerden que el ATP es utilizado para fosforilar el AMP, ¿cierto? ¿Para formar qué? ATP. El ADP luego se va a la mitocondria y se fosforila, ¿cierto? Mediante el ATP sinasa. Pero el ATP también es utilizado para fosforilar los otros nucleótidos y nucleósidos. ¿Como cuáles? ¿Qué nucleótidos? Uridín monofosfato, citidín monofosfato, timidín monofosfato y guanosin monofosfato. ¿Qué les transfiere? El grupo fosfato hasta formar ¿qué? Hasta formar el trifosfato con su respectivo nucleótido, ¿cierto? ¿Ya? Los nucleósidos son aquellos compuestos que tienen, por ejemplo, solamente la ribosa y la respectiva base nitrógena. Que puede ser guanina, citosina, adenina, uracila. A ese compuesto lo fosforila y forma el GMP, el UTP, ¿ya? El uridículo-fosfato, ¿ya? Entonces, para que se produzca igualmente esta fosforilación, ¿qué se necesita? De una enzima específica, ¿ya? Denominada nucleósido y fosfato sinasa. Es la que va a permitir fosforilar estos nucleótidos, ¿ya? ¿Qué utilizamos? ATP. Y sabemos que el ADP siempre se va a fosforilar en la mitocondria, ¿ya? En la mitocondria. Hoy vamos a encontrar algunas sinasas monofosfatos especializadas que van a permitir fosforilar los nucleósidos específicos. ¿Para qué los fosforilas? ¿Para qué los fosforilas? Acción de ácidos nucleicos. ADN. ¿Ya? Resumen. Ha quedado. ¿Cuáles son las leyes de la termodinámica? La ¿Qué nos dice? Con preferencia constante en los alrededores. La segunda ley de la termodinámica, ¿qué nos dice? Para encontrar el equilibrio se mueve un alto. ¿Ya? ¿Para que siempre está en aumento en entropía? La entropía siempre está en aumento. En el universo la entropía siempre va a estar en aumento. Para alcanzar equilibrio, la entropía siempre debe ser en aumento. ¿Ya? La entropía es la cantidad de energía presente en los alimentos. La cantidad de energía total presente en los alimentos. La tercera ley, bueno, solamente las dos primeras leyes termodinámicas que los seres vivos están presentes. ¿Ya? ¿Ya? Vamos. ¿Cuál es el compuesto que permite transferir energía a todas las partes de nuestro cuerpo, a todas las partes de la célula? El ATP. ¿ATP? ¿Cómo se llama el ATP? Algo así en el examen. ¿Por qué está formada la adenosina trifosfato? Una base nitrogenada única, que es la adenina, la ribosa y por 3 grupos. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los dos motivos por los cuales a la molécula de ATP se la ha considerado la molécula energética? Por su enlace y Por su tipo de enlace y la carga que consume. ¿Ya? Los primeros dos grupos fosfatos, ¿qué tipo de enlace tienen? Anhidro. ¿Ya? Por eso cuando los dos primeros fosfatos se cinden, ¿qué pasa? Transfieren una gran cantidad de energía. El último grupo fosfato, ¿ya? Cuando enlace ¿ya? Ahora, ¿dónde se puede producir ATP? Se puede producir una reacción oxidativa en la glucólisis y en el ciclo. ¿Cuántas moléculas de ATP en la glucólisis? El ciclo de Krebs. Y en la progresión oxidativa era entre 24. ¿Cuál va a ser el sitio específico de fosforilación de la molécula de ADP para formar ATP?
¿Ya? Ahora, hay compuestos que se activan a nivel citoplasmático cuando las concentraciones de ATP son bajas. ¿Cómo se denominan a estos compuestos? Fosfáticos, ¿ya? Son formas de almacenamiento de fosfatos de alta energía, ¿ya? Que se activan siempre cuando las concentraciones de ATP disminuyen a nivel citoplasmático, ¿ya? ¿Cuáles son estos fosfáticos principales? Fosfato, fosfenolpiruvato y 1,3-bifosfoglicerato, ¿ya? 1,3-bifosfoglicerato. Los tres principales fosfágenos que pueden fosforilar al ATP a nivel citoplasmático, ¿ya? A nivel citoplasmático. Ahora, ¿cómo se denominaba a esta reacción en la cual se podía producir el ATP en el citoplasma utilizando, por ejemplo, la glucólisis o utilizando el ciclo de Krebs? Se denominaba fosforilación a nivel de sustrato, ¿ya? Fosforilación a nivel, ¿ya? Que permite fosforilar el ATP para formar ATP, ¿ya? Esto sucede cuando las concentraciones de ATP son bajas a nivel citoplasmático, son muy bajas. Contracción muscular siempre vamos a necesitar nosotros, por ejemplo, de creatinina y fosfato. Siempre vamos a necesitar de creatinina y fosfato, ¿ya? Entonces, ese creatinina y fosfato se encuentra almacenado, pero cuando tú, por ejemplo, en un instante, digamos, hay un temblor, o te susto porque no necesitas energía extra, ahí es cuando actúan por ejemplo la creatinina y fosfato. Rápidamente te levantas y sales corriendo, un susto. En ese momento, creatinina y fosfato libera gran cantidad de energía y tú puedes realizar los movimientos rápidamente, ¿ya? Son formas de almacenamiento de los fosfatos de alta energía, ¿ya? Ahora, ¿qué era la energía? ¿Ya? Que la fuerza los acompañe. ¿Ya? Ahora, ATP. La enzima que era utilizada para fosforilar el AMP, ¿cómo se denominaba? Adenylinasa o milosinasa, ¿ya? Que permite fosforilar el AMP para formar ADP. AMP y ADP, ¿qué función tenía? ¿Cómo actuaban esos dos compuestos cuando aumentaban su concentración en el citoplasma? Moduladores alostéricos. ¿Qué hacían estos moduladores alostéricos? ¿Cómo? El AMP y el ADP actúan como moduladores alostéricos. ¿Qué era un modulador alostérico? Que se unía al sitio alostérico de diferentes enzimas para activarlas o para inhibirlas, ¿ya? Si las concentraciones de AMP y ADP son elevadas, ¿qué va a pasar? Van a activar rutas oxidativas. Exactamente. Van a activar las rutas catabólicas o rutas oxidativas o rutas de desintegración. ¿Con qué propósito activan estas rutas? Generar más energía. Generar más ATP. ¿Ya? Generar más ATP. ¿Ya? Entonces, ¿preguntas? Esto es previo obviamente a lo que es la cadena transportadora de electrones y fosforilación inicial. Está en la puntita. En la próxima clase vemos lo que son las oxidaciones biológicas, ¿ya? Las oxidaciones biológicas, las enzimas que actúan prácticamente en las diferentes oxidaciones biológicas en nuestro cuerpo, y vemos lo que es la cadena transportadora de electrones. ¿Ya? O sea, la otra clase vemos redes. Chan, chan, chan. El ciclo de Krebs sería